Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar reunidos nuevamente, aunque sea por estos medios, Señor. Podemos estar reunidos para aprender más sobre tu palabra y sobre lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Por favor, te pido que le des sabiduría a la persona que nos va a dar la clase y nos des entendimiento a nosotros. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Johnny. Ahí se ve ya la pantalla, chicos y chicas. Sí. Perfecto. Bueno, este tema nos va a llevar algunas semanas más. Hablar de dones espirituales creo que es bien importante porque actualmente pues surgen muchas preguntas que el entender bien dones espirituales nos va a servir para resolver, nos va a dar la respuesta si la entendemos de una manera correcta. Si no entendemos bien los dones espirituales, lo que causa en la iglesia es división. La oración de Jesús en Juan 17 pedía que fuéramos uno. O sea, no necesitamos pedir por unidad, ya en la iglesia es una. Lo que necesitamos hacer es dejar de dividirnos. Y muchas iglesias pues se van a dividir gracias a la diferente interpretación que tienen sobre los dones. Entonces los dones espirituales son bien importantes entenderlos porque pues nos pueden preguntar, oye, ¿por qué en Dios es amor no se baila, no se habla en lenguas? ¿Por qué no hacemos un servicio así, pero movidón, que la gente vea que hay ritmo, que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos pues felices? ¿Por qué no? Bueno, entendiendo bien los dones espirituales vamos a poder resolver estas dudas. En las semanas pasadas que hemos estado estudiando este tema, en el capítulo 12 de en Primera de Corintios, hemos dicho que los dones espirituales pues tienen ciertas características. Llegamos al versículo 4 y dijimos que estos dones pues se caracterizan porque son diferentes clases de dones espirituales, pero siempre es el mismo espíritu, no son varios espíritus, es el mismo espíritu el que nos va a dar estos dones. Bueno, estos dones los podemos clasificar en dos tipos: en servicio y hablar. Esta clasificación, ¿de dónde la sacamos? De Primera de Pedro capítulo 4. Algunos están hechos para servir, algunos están hechos para hablar. No quiere decir que esta clasificación sea rígida y que si vas a tener misericordia no puedas hablar. No, significa que es una forma en que podemos entender mejor estos dones espirituales, pero hay otra clasificación que nos permite entenderlos y resolver ciertas dudas, que son los permanentes y los temporales. Hay dones permanentes que van a seguir mientras la iglesia esté viva, y hay dones temporales que solamente tenían en el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva, mientras la Biblia todavía no estaba terminada. Todavía se estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento, no estaba totalmente completo el Nuevo Testamento y por lo tanto la iglesia necesitaba dones que autenticaran o que le dieran al mundo una visión de que lo que ellos estaban predicando, los apóstoles y los que estaban relacionados con ellos, lo que estaban predicando era verdad. Por eso esos dones los consideramos temporales. Y ahí tenemos la respuesta a algunas preguntas de por qué ya no seguimos hablando en lenguas, por qué no seguimos haciendo milagros, sanación y cosas así. Decíamos que con los dones espirituales también se pueden hacer varias cosas. Uno, Pablo le anima a Timoteo y le dice, no descuides. Entonces, quiere decir que nosotros podemos ser descuidados en los dones. Puede ser que Dios nos haya dado varios dones y que los estemos descuidando. Aquí Pablo le dice en singular, el don espiritual que hay en ti, que tú lo recibiste mediante la profecía, en los ancianos que te pusieron las manos. MacArthur, por ejemplo, dice que al hablar del don como algo singular, es como cuando recibimos un paquete. Actualmente, pues ya saben ustedes que piden en Mercado Libre, en Amazon les llega un paquete, pero trae 3 o 4 diferentes cajas que involucran pues un solo envío. Bueno, algo así dice él que es como el don espiritual. Tal vez nosotros tenemos un don así característico, pero está compuesto de varios dones que el Espíritu Santo nos ha dado y con esos matices que Dios nos proporciona a cada uno personalmente, es como una firma que cada uno de nosotros tiene. Los dones espirituales también pueden ser causa de envidias, de que hay algunos los usan, otros dicen, yo no lo voy a utilizar, pueden otros decir, a mí no me gusta este don, ni voy a ser diligente en él. Otros los podemos ocupar de una manera incorrecta, podemos lastimar a los demás, podemos ocuparlos de una forma en que no están diseñados y pues podemos pensar que algunos dones son mejores que otros y quizá algunas personas los vemos felices. Yo pongo mi cara de feliz, pero por dentro estoy triste. Eso Pablo lo va a abordar más adelante cuando hable del cuerpo, porque el pie no puede ser mano, ni el ojo puede ser oído, porque cada uno tiene su punto en específico. Dios nos ha puesto en el cuerpo
en una forma especial que Dios ha diseñado, así como a Él le ha placido, como Él ha querido. El objetivo de estos dones, como vimos en Efesios, es que pues nos edifiquemos como iglesia y eso va a tener como resultado que ya no seamos arrastrados como la cabrita al matadero, que ya no seamos llevados por estratagemas ni por filosofías mentirosas, sino que estemos todos fuertes y que crezcamos en todo sentido hasta parecernos a Cristo. Eso lo dijimos al principio del capítulo 12, que hemos llevado ya estudiando. Ay, no grabé esta sesión, perdón. Ah, no, sí, ya está grabándose, ¿verdad? Y que seamos más como Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esta semana recibí unos mensajes y me preguntaban, oigan, ¿cómo puedo descubrir mi don espiritual? Esta es una pregunta que quizá muchos de ustedes se hagan. ¿Cómo puedo descubrir o cómo puedo saber cuál es mi don? Tal vez algunas otras preguntas que surjan digan, ¿cómo puedo saber si tengo uno, dos o tres o 10 o 15 dones? ¿Cuáles? Porque la Biblia menciona algunos, algunas listas mencionan que en la Biblia hay 7, algunos mencionan que hay 11, algunos que hay hasta 19 dones. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuáles tengo? Las listas que encontramos en la Biblia no creo que sean exhaustivas, o sea, no que solamente están limitados los dones del Espíritu Santo a eso que aparece en esas listas de Romanos, de Efesios, de Pedro, sino que puede ser una combinación que ahorita les voy a explicar. Alguien podría decir, ¿puedo cambiar mis dones? Quizá a mí no me gusta ser pastor y pues mejor me gustaría ser pues, siervo o alguna persona que habla muy bien, que diga, no me gusta hablar en público, mejor voy a ser de fe. ¿Puedo cambiar mi don porque no me gustó? Algún otro podría preguntarse, ¿puede Dios darme un don al inicio? Quizá Dios al principio me da el don de fe, pero después yo quiera tener el don de profecía. ¿Puede Dios darme un don así de profecía? ¿Puede darme un don diferente? ¿Eso puede ocurrir o no? Y sobre esto pueden salir muchas más preguntas. En estos versículos que vamos a ver hoy, creo que tenemos la respuesta a estas y otras preguntas más. Eh, Estaba escuchando los comentarios, como les comento, de MacArthur y leyendo otros comentarios de la Biblia, del diario vivir y cosas así que aparecen sobre los dones espirituales. Lo que decían es que el don espiritual que vamos a encontrar en la Biblia, pues, se menciona en varias listas, como les mencionaba en Romanos, en Corintios, en otras epístolas. Y es como si Dios tomara ciertos matices aquí, unos cafés, unos rojos, unos amarillos, y de esto Dios hiciera una combinación, de tal forma que Dios decide ponerle a alguien un poquito de negro, más a alguien un poquito de café y a alguien un poquito de amarillo, y hace un color especial, así como Dios quiere, como el pintor lo está haciendo. Y de eso Dios puede hacer una obra de arte de cada uno de nosotros. Algo similar ocurre en la iglesia. Aquí les enseño una foto en la que están los pastores y los líderes de la iglesia, de las iglesias de la sierra. Nuestros hermanos trabajan en las iglesias allá en la sierra y el Ministerio de Esparciendo la Gracia pues les da herramientas para que puedan ellos documentarse, ser mejores líderes, ejercitar sus dones y ponerlos en práctica en la iglesia. En la Biblia se mencionan varios dones, entre los cuales están profecía, consejería, liderazgo, fe, misericordia, ayuda, conocimiento, sabiduría, servicio, etcétera. Aquí les pongo porque hay varios. Según esta idea que les acabo de compartir, pues quizá nuestro hermano Ricardo tenga don de liderazgo, más tenga fe y tenga misericordia. Y eso hace característico a Ricardo para poder trabajar en el ministerio que Dios le ha puesto. Quizá nuestra hermana Belén tenga el don de ayuda, el don de fe y el don de consejería. Y eso hace única a nuestra hermana Belén. Quizá el hermano Luciano tenga sabiduría, tenga conocimiento y tenga el don de servicio y liderazgo. Y eso hace único a nuestro hermano Luciano. De tal forma que cuando Luciano, cuando Ricardo, cuando Belén, cuando Maurilia, cuando el hermano Juan, cuando Marcelino, cuando quien sea, trabaja en la iglesia, está ejercitando sus dones. Pero si estas personas decidieran, no, ¿saben qué? No voy a ir más a la iglesia, no me quiero reunir, no quiero trabajar, no quiero ser diligente, pues no va a poder descubrir nunca sus dones espirituales. Es como un médico que se adentra a la medicina y todavía no sabe qué especialidad va a escoger. ¿Cómo lo va a saber? Pues entrando a cirugías de ortopedia y de neurocirugía y de ginecología y cirugía plástica, hasta que descubra qué es lo que más se le facilita, aquello que tiene una capacidad para hacer. De una manera similar, cuando uno trabaja en la iglesia, cuando Ezequiel, por ejemplo, trabaja en la iglesia, se da cuenta que tiene don de conocimiento y don de servicio y don de profecía y los puede utilizar de una manera única en la iglesia. Entonces, yo creo que la respuesta para
el conocer cuál don tenemos o cuáles dones tenemos, qué mezcla de estos dones tenemos, es ponerlos en práctica dentro de la iglesia. Porque recuerden, el objetivo de tener dones no es para la edificación personal, no es para que el hermano Juan solito se edifique y solito se predique y solito se dé conocimiento y consejería. Es para que esto que él tenga lo pueda compartir con otros hermanos y hermanas. Eso sería el objetivo que tiene la Biblia al decirnos que tenemos diferentes dones. Entonces, en el versículo 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, vamos a hablar sobre algunas palabras clave sobre los dones espirituales que utiliza Pablo para poder entender cómo funcionan? Pablo les dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, esta idea va a estar repitiéndose en los versículos que siguen. El espíritu es el mismo, pero hay diversidad. Hay distribución, así lo traduce la Biblia, distribución o variedades en los dones espirituales que vamos a tener. Pero las palabras que ocupa Pablo son bien interesantes. Por ejemplo, esta palabra que aparece aquí, carismatón. Carismatón es una palabra que habla de carisma. Carisma habla de gracia. Y no habla de el ser electrificantemente guapo, carismático, buena onda, sonriente, así como una estrella, como un rockstar, como el hermano Marcelino, por ejemplo. Podríamos pensar, no, ese hermano sí es bien carismático. No está hablando de eso. Carisma habla de gracia. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, le ha repartido a la iglesia dones espirituales, pero estos dones son dados por gracia. Entonces, en las preguntas que uno se pueda hacer, si alguien está diciendo, ay, yo quiero buscar más dones, yo puedo empezar con 3 mi vida espiritual y después terminar con 9 dones, eso sí lo puedo hacer. La Biblia dice que carisma es algo de gracia, es que Dios te da la gracia de darte un don espiritual para usar dentro de la iglesia. Eso es la idea que tiene Pablo acá. Versículo 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Noten ustedes las palabras que está utilizando Pablo. El espíritu, el neuma, aquí dice, el mismo es el espíritu. Después habla de curios, que es el mismo Señor, que ya lo habíamos visto en el versículo 3, es una característica de confesar a Jesús como Señor, algo que nos dice que el ministro es fiel ministro. Bueno, en el versículo 5 les dice, hay distintas formas de servir. Recordemos que Pablo está hablando en el contexto de dones. Algunos van a decir servir, otros van a decir ministerios, pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, miren, hay distintos diaconión. Esto habla de diáconos, quizá ustedes estén recordando esas palabras, diáconos, que eran personas que servían en la iglesia, de tal forma que los dones espirituales, en el versículo 4 se nos dice que son dados por gracia. En el versículo 5 se nos dice que son hechos para servir y son dados por el mismo Curios, el mismo Señor. En el versículo 6 dice, Dios trabaja de formas diferentes. La palabra que ocupa aquí Pablo, Dios es Teos, que aparece aquí. Teos le dice, Dios trabaja en diferentes formas, pero es el mismo Dios, no hay diferentes dioses. Es el mismo Espíritu que dice en el versículo 4, el mismo Señor que dice en el versículo 5, el mismo Dios que dice en el versículo 6, pero lo que obra es diferente. Entonces, trabaja de forma diferente. ¿Qué palabra ocupa Pablo para trabajar aquí? Ustedes alcanzan a ver aquí, dice energematon. Energematon, quizá ustedes digan, ay, eso me suena como alguna película. Bueno, viene de energeo, de energía, de poder, de obra. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que hay un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Y esa misma fuente es la que nos da diferentes dones, que en el versículo 5 ocupa carisma, de gracia. En el versículo 5 habla de servicio y en el versículo 6 habla de energía o de poder, de la fuente de energía. De tal forma, chicos y chicas, que si nosotros queremos entender bien lo que son los dones espirituales, por todo lo que hemos visto hasta aquí, hasta estos 6 versículos, perdón, de 1 Corintios 12, quiere decir que los dones, para que los entendamos bien, son controlados por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu el que los da. Pablo enfatiza mucho eso. ¿Para qué nos los da? Para servir. ¿A quiénes nos los da? Para servir a la iglesia. ¿Cómo nos los da? Porque nos los merecemos, porque los queremos, porque somos muy inteligentes, no, sino que te los da por gracia. Es un regalo que Él te da, el carisma que Dios te da. Y por último,
si van a tener poder, si van a ser efectivos, es porque Dios les da la energía. Eso no depende de nosotros, depende del poder que está detrás de ellos. Y eso depende del Espíritu Santo. Entonces, cuando los ocupamos de manera correcta para servir, Dios los usa para su gloria. Y ese es el objetivo de los dones, chicos y chicas. Por eso Pablo está diciendo todas estas palabras para que podamos entender bien lo que estos versículos significan. Versículo 7 nos dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. De este versículo aprendemos algunas cosas. Pablo nos está diciendo que a todos los cristianos, a cada uno de nosotros, a todos, sin excepción, al 100% de los hijos de Dios, al menos tenemos un don espiritual. Recuerden esto que les comento. Puede ser un don así como lo entendemos de esta lista de servicio, de profecía, de fe, misericordia, pero como les comenté, MacArthur dice que en realidad no es que solamente Julie tenga solo el don de fe. Él dice quizá más a lo que se refiere es que tenga un conjunto de dones característicos de solamente Julie. Solamente esa parte del cuerpo Julie la puede complementar. Solamente Julie la puede ocupar porque Dios solamente le dio a Julie esa combinación o ese don para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, el objetivo es que cuando ya recibamos nuestros dones o nuestro don, el objetivo no es que nos ministremos a nosotros mismos, no es que si alguien tiene el don de la enseñanza, por ejemplo, el hermano Juan, que tiene el don de la enseñanza, se meta a su cuarto, grabe una predicación, se la ponga después y diga, amén, qué bonito predicó ese pastor. Lo que está diciendo acá es que debemos utilizar ese don para utilizarlo para bendición a los demás y a las demás. Ahora, chequen ustedes esto. En esta misma imagen que ya me regresé, el hermano Juan, el hermano Miguel, el hermano Luciano, el hermano Armando, tienen dones de enseñanza, tienen dones de poder ayudar a la gente, incluso podríamos decir liderazgo. Pero ¿por qué son diferentes? Por estos mismos rasgos que tenemos, porque se pueden ser una combinación de los diferentes dones y cada don, cada persona lo va a tener de una forma particular, utilizándolo bien. Bueno, el objetivo es que sea la combinación que Dios le haya dado a cada persona, lo utilicen para edificar a la iglesia y no para edificarse, no para ministrarse a sí mismos. Si nosotros pensáramos que a nosotros mismos nos vamos a ministrar, pues estaríamos utilizando nuestros dones de forma equivocada. En los siguientes versículos se nos va a mencionar ya esta lista de dones. Y yo creo que es muy importante entender cada palabra que el apóstol Pablo ocupa para hablar de estos dones. Estos son los dones que podemos mencionar así a grandes rasgos, pero les pongo esta imagen porque quiero que antes de pasar al versículo 8 y 9 y 10 y 11, donde habla de los dones, podamos entender el centro de ellos. Ya dijimos que estos dones son dados por gracia, que son dados para servicio y son dados con energía o el poder del Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto en mente, se van a utilizar estos dones. Pero ¿cómo se deben utilizar? Yo les mencionaba en una o dos clases pasadas que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, en realidad Colosenses nos dice que es lo mismo a estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, cuando estamos hablando de los dones, es bien importante que todos los enfoquemos según lo que dicen las Escrituras. Y enfocándonos así, vamos a poder corregir problemas que existen en la iglesia actual. De por qué no bailan, por qué no hablan en profecía, por qué no hay milagros, por qué no hay sanidad, por qué no hay este don. Vamos a verlo, pero siempre enfocado en lo que dicen las Escrituras, ¿ok? Entonces, teniendo esto en mente, nos dice las Escrituras, a alguna persona, a algún cristiano, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¿Qué significa este versículo 8? Pues vamos a detenernos para analizar bien lo que dice. A una persona cristiana, el Espíritu Santo le va a dar un don espiritual que se conoce como sabiduría, que la Nueva Traducción Viviente traduce como consejos sabios. ¿Cuál es la palabra que se utilizó acá? Aquí, Sofías. Sofías quiere decir sabiduría. Bueno, la palabra sabiduría se tradujo mejor en la Reina Valera 60 y por eso se los pongo acá. Sabiduría o Sofías, la Nueva Traducción Viviente lo hace como consejos sabios. Y a otro, el mismo espíritu, noten, el espíritu y el espíritu es la fuente de ellos. A otro le va a dar un mensaje de conocimiento especial.
Ustedes van a decir, oye, pues no es el mismo don, el don de conocimiento y de sabiduría no es lo mismo. Miren las palabras que ocupa aquí Pablo. En uno ocupa sofías y en otro ocupa conocimientos. Dice gnoseos. Gnoseos habla de conocimiento, de gnosis, de conocer, de saber algo, mientras que Sofía es una palabra diferente. ¿En qué se diferencian estas dos palabras? Sabiduría quiere decir que es algo que se va a aplicar a la conducta, algo que tiene una convicción práctica. Es decir, un hermano que tiene el don de sabiduría o de dar consejos sabios es alguien que toma las escrituras y cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene una duda, cuando alguien tiene una cuestión en su vida, saca de las escrituras una aplicación. Eso es lo que les enseñamos a los líderes allá en la sierra. Les decimos, vas a tomar las escrituras, las vas a exponer y vas a sacar de ella la aplicación. Muy bien, entonces nos estamos centrando en las escrituras. Por eso les decía que esa imagen quería ponérsela. Alguien que tiene el don de sabiduría les puede decir a los demás, mira, te voy a dar una convicción, vas a poder hacer esto, ya que eres cristiano, tu responsabilidad es hacer tal y tal y tal y tal cosa. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, segunda de Pedro 3:15 habla de los escritos de Pablo. Pedro está diciendo, Pablo en todos sus escritos, hablando con sabiduría, Pedro está diciendo, perdón, que Pablo está escribiendo con sabiduría, está aplicando las cosas de Dios o de la Biblia a nuestra conducta diaria. Ese es el don de sabiduría. Entonces, algún hermano o alguna hermana va a tener este don y va a tener la capacidad de ayudar a la iglesia a que aplique la verdad de las escrituras. Pero otro hermano va a tener conocimiento. Otro hermano quizá tenga el don de conocimiento y era diferente lo que teníamos en el siglo I a lo que tenemos ahorita en el siglo XXI. Quizá en ese momento era la revelación, Dios le revelaba a esta persona algo que pues era desconocido, como un misterio, lo menciona la Biblia, y ahorita lo podríamos entender como entender el significado de la verdad. Quizá nos podemos meter muy profundo a las escrituras, podemos estudiar, podemos ser diligentes, pero hubo algún hermano, alguna hermana que dijo, lo que se refiere a este versículo es específicamente esto y esto y esto. Ese conocimiento que alguien puede transmitir, que alguien nos puede aclarar, que alguien que puede entender, como dice Pablo aquí en 1 Corintios 13:2, todos los misterios y secretos de la ciencia, bueno, ese es el don de conocimiento. Hay hermanos que tienen una mezcla de estos dos. Hay hermanos que nos van a decir, oye, yo entiendo las escrituras y yo las sé aplicar. Muy bien, pero va a haber hermanos que no. Hay hermanos que tienen un conocimiento tremendo, pero no son tan buenos con la aplicación. Esto, pues, es dado por el Espíritu Santo y en esto radica la diferencia de estos dones. No es lo mismo hablar de conocimiento y de ciencia, de sabiduría, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes me van a decir, oye, yo sí tengo este don, algunos me van a decir, yo no tengo este don, yo sé de alguien que no tiene esta capacidad y pues bueno, es algo que el Espíritu Santo nos da. Versículo 9, ¿qué dice? A otro, el mismo espíritu le da gran fe. Noten, se repite el mismo espíritu, el mismo espíritu, el mismo espíritu, para que no pensemos que yo tengo conocimiento, para que piense que yo tengo sabiduría y que me van a tener que aplaudir por eso. Es el espíritu quien lo da. Pablo dice, a otro, el mismo espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de la sanidad. Y aquí nos vamos a quedar, porque no nos va a dar tiempo de avanzar más, estoy seguro de eso. Uno puede decir, oye, pues para ser cristiano, primero pues estabas muerto, eras inconverso, ¿correcto? Estabas siendo enemigo de Dios, llegó un momento en que te convertiste. Para poder convertirte, la Biblia te pide fe y después pues ya tienes tu vida cristiana, ¿correcto? ¿Cómo es que el mismo Espíritu le da gran fe a alguien más? Bueno, pues es muy sencillo. Todos los cristianos tenemos fe salvífica, una fe que nos salva, todos, porque si no, no seríamos cristianos. Pero cuando un cristiano enfrenta circunstancias difíciles, unas situaciones tremendas, y no pierde la fe en Dios, sigue confiando en Dios, a eso es a la gran fe que se refiere aquí Pablo. Pablo está diciendo, algunas personas en medio de gran tribulación van a tener una gran fe y van a poder decir, hermanos, no se preocupen, sigan confiando en Dios, Dios va a proveer, Dios ha sido fiel, Dios nos ha ayudado siempre, Dios nos ha animado siempre, nos ha cuidado y de esa persona dice uno, ay, paso, sí, sí, tiene una fe tremenda. Si a mí me llegara una enfermedad fuerte, si a mí me llegara una situación difícil, seguramente pues yo me pondría triste, dejaría de confiar en Dios, pero esa persona que tiene gran fe, puede resistir esas tribulaciones tan difíciles. Hasta ahorita yo creo que sabiduría, conocimiento
y fe entran en la clasificación de dones permanentes. Es decir, hoy en día, permanentes. Hoy en día la iglesia sigue teniendo estos dones y es bonito verlos trabajar en la iglesia. Sin embargo, aquí aparece otro don. Alguien más, ese único espíritu, le da el don de sanidad. Y aquí es donde me quiero detener un poquito para que podamos entender bien este don y no nos vayamos a ir con una idea equivocada. Cuando hablamos de gran fe, por ejemplo, podemos hablar del papá. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús baja del monte en Mateo 17, de la transfiguración? El papá le trae al hijo endemoniado a los discípulos no pueden sacar ese demonio y después Jesús le dice, ¿crees? Y él dice, sí, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quizá él podría decir, sí creo, pero me quedaban dudas, me quedaban cosas que no entendía, pero pues Jesús, ayúdame a tener una gran fe. Bueno, a eso se refiere. Pero el segundo punto es la sanidad. La sanidad era un milagro que podemos ver en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, la sanidad no era algo así como que de todos los tiempos, que siempre en cada época había dones de sanidad. La sanidad fue traída pues, en el Nuevo Testamento principalmente por Jesús. En la época de Jesús y de los apóstoles hubo muchísima sanidad. De hecho, pues en la Biblia se menciona que Jesús pudo sanar, los apóstoles pudieron sanar. Cuando Jesús envía a los 70, ellos pudieron sanar. Y algunos comentaristas dicen que personas asociadas a los apóstoles, como por ejemplo Felipe, pudieron hacer milagros de sanidad. ¿Qué significa la sanidad? Pues estaba alguien enfermo y pues se le da una cura. Bueno, eso significa la sanidad. Pablo era parte de los apóstoles, pero vamos a ver por qué este don pensamos que ya no es un don permanente. Cuando Pablo llegó a los Corintios, en 2 de Corintios 12:2, les dice, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Para que Pablo se llegara a presentar a la iglesia y la gente le creyera que era apóstol, él necesitaba ciertas credenciales, ciertas pruebas para que la gente le creyera, porque todavía no estaba escrita toda el compendio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Pablo llegó a ellos con paciencia, haciendo muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes, de tal forma que el ministerio de sanidad fue parte de esas muchas señales, fue parte de las señales que hacía Jesús. ¿Para qué? Para que la gente creyera en el mensaje que traían. Pero lo que creemos, según las personas que más han estudiado esto, según las personas que tienen este conocimiento y que ha edificado a la iglesia y que han dejado sus comentarios y sus opiniones sobre esto, sabiduría que les da el Espíritu Santo y conocimiento, pensamos que la sanidad ya no es algo que podamos ofrecer hoy en día porque ya tenemos toda la Biblia. Ya no necesitamos más credenciales de que la Biblia es verdad o de que el ministerio de Jesús y de los apóstoles y que el mensaje que nos dejaron es cierto. Ya no necesitamos. Y uno podría decir, ay, ya Mario, oye, ¿no sería bueno? A ver, noten esto. ¿No sería bueno que todavía hubiera sanación o algo espectacular? Quizá a alguien se le ocurra esta fantástica idea. Dicen, oye, si la iglesia de hoy en día pudiera impresionar al mundo para que a través de sanación o algo espectacular la gente se acercara y creyera, ¿no sería maravilloso que se quedaran con los ojos así tremendamente abiertos y la boca caída, la mandíbula luxada de ver todas las obras que está haciendo Dios? Pues sabemos que no. ¿Cómo sabemos que no? Porque el pueblo de Israel, 2 millones de personas más o menos, diario veían a Dios a través de una columna de fuego o una nube, y uno podría decir, uy, ellos estaban seguros, ellos jamás hubieran dudado de que Dios existía, de que Dios los bendecía, de que Dios los cuidaba, pero la historia nos dice que ellos pues, tenían una fe muy débil, que se quejaban, que hablaban en contra de Dios, hablaban en contra de Moisés, y al igual que ellos, nosotros, los humanos, haríamos lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando alguien toma agua de un lago y dice, yo quiero saber si está contaminada o no, pues solamente necesita una pequeña prueba. Bueno, el pueblo de Israel fue como esa pequeña prueba de la humanidad, sabiendo que si ellos vieron milagros y todavía no creyeron, el problema no está en las señales o en la sanación o en lo espectacular, el problema está en el corazón de las personas. Entonces, si hoy en día hubiera todavía sanidad o milagros o algo espectacular, pensaríamos que la gente creería, pero la historia nos dice que no. Jesús mismo habló de esto. Ustedes se acordarán del hombre rico que todos los días comía y que tenía fiestas y pachanga, y de Lázaro que sufría mucho,
Nos dice la Biblia que se mueren, esto está relatado en Lucas 16, se mueren, él se va al lugar de tormento, Lázaro queda en el seno de Abraham, y el rico los ve desde lejos y le dice, oye, padre Abraham, ¿no puedes enviar por favor a Lázaro, a mis hermanos, para que si ellos ven un muerto que resucita, uy, de plano ya van a creer y no vengan aquí conmigo? Abraham les dice, ¿que sí lo va a mandar? ¿No? Les dice, oye, tus hermanos tienen a los profetas y tienen a Moisés. El mensaje que Moisés y los profetas dan les debe ser suficiente. Hoy en día, chicos y chicas, el mensaje de la Biblia nos debe ser suficiente. No tenemos que buscar algo espectacular para impresionar a los creyentes, a los incrédulos. Debemos nada más predicar lo que dijimos desde el principio, las escrituras. Y si predicamos las escrituras, si hablamos de las escrituras, a la gente eso le debe ser suficiente para creer en las escrituras. En este mismo pasaje, Jesús está hablando, antes de la parábola o la historia, porque no sabemos cuál es, de Lázaro y el rico. Y dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Todo el mundo quiere entrar al reino de Dios. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. ¿Qué quiere decir con esto Dios? Que el centro, el mensaje que trae los profetas, que trae Moisés, que apuntan a Cristo, eso es lo que la gente debe creer. No necesitamos impresionarlos con señales maravillosas. La sanidad ya no es algo que debe estar buscando la iglesia, porque por lo que les acabo de comentar, piensa la gente que más sabe que la sanación, pues, tuvo su lugar en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Pablo, ministerio de los apóstoles, pero no siempre hubo el ministerio de sanación como pues, la gente quisiera, de, ay, ¿sabes qué? Voy a programar una campaña del 20 al 21 de septiembre de 2021, vamos a hacer nuestra campaña de sanación. Pues no, es algo que no depende de ellos, depende del Espíritu Santo. Uno podría preguntarse, oye, ¿y entonces hoy ya no hay sanación? Pues la respuesta, miren, que encontramos aquí en Santiago es bien interesante. ¿Dios sigue teniendo poder? Sí. ¿Dios puede hacer lo que quiera? Sí. ¿Dios puede sanar a quien quiera? Sí. ¿Cómo lo hace? Miren la forma que Santiago nos dice. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Entonces, dice Santiago, si alguien está enfermo, que haga oración, que ore, que pida, porque Dios todavía puede hacer milagros, todavía puede hacer sanidad. No es la forma en la que normalmente actúa Dios, pero lo puede hacer. Pero noten aparte de esto lo que dice, oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, Santiago les está diciendo aquí, ¿está alguien enfermo? Que ore, que llame a los ancianos para orar, pero noten ustedes algo, no solamente se queda en la oración, sino Santiago les está diciendo que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ungir. Esta palabra también resulta interesante porque Rairi menciona que es mezclar la fe con las ayudas que Dios ya nos da, como por ejemplo la medicina. En ese tiempo el aceite era medicinal y entonces el ungir hablaba de hacer uso de la medicina que tenían en ese tiempo, al igual que nosotros hoy en día podemos hacer uso de la medicina que tenemos. Hay veces que decimos, ay, pues, Señor, estoy muy enfermo, sáname, por favor, pero ya sé que tengo una infección y no me pongo el antibiótico. Eso, en vez de ser algo inteligente, es algo así como que dice, ay, qué burrada estás haciendo. Tienes el antibiótico y estás queriendo que Dios de alguna forma milagrosa te cure, pero ya te dio la ciencia para que te pudieras poner ese antibiótico y no lo haces. Eso ya habla más de la dureza del corazón que de lo que Dios quiere. Por lo tanto, vamos a terminar con esto. ¿Cuál era el objetivo de sanar? El objetivo de sanar en tiempos de Jesús era autenticar a Jesús y lo que él estaba predicando. Eso era el objetivo de la sanación. Pablo también sanó. En muchas ocasiones se menciona que él podía sanar, pero noten ustedes, se dice que dejó a Epafrodito, que él estaba enfermo. Timoteo, su hijo espiritual, a veces tenía enfermedades y por eso le dice en Timoteo 5, toma vino. Cuando dejó a Trófimo enfermo en Mileto,
pues él no lo sanó. Entonces uno diría, ¿por qué Pablo no aprovechó su don para sanar? Bueno, porque ellos ya creían en Jesús y por alguna razón, pues Pablo no consideraba necesario el sanarse. Incluso Pablo mismo nos dice en la Biblia que estaba enfermo y que pues no se sanó. Entonces, el don de sanar, ¿para qué era? ¿Para el propio beneficio de Pablo, para el beneficio de sus cuates y de sus compadres? No, el ministerio debía ser autenticado a través de unos milagros, entre los cuales estaba el sanar. Hoy en día eso ya no se requiere. Si alguien va a creer en Jesús, tiene la Biblia, tiene los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento, y con eso es suficiente para poder eh, entender lo que Jesús quiere. Hoy en día hay muchos cristianos que hacen esto, campañas de salvación y de milagros. Mira, vente aquí, vente para que te salvemos, vente, mira, con el pastor, el apóstol y profeta, la salmista y evangelista, el evangelista, ellos te van a sanar, pero pues ya ustedes saben, por todo lo que acabamos de ver, nosotros creemos que eso ya no ocurre, que parece más una mentira, que la gente está dirigiendo la atención a ellos mismos en vez de al mismo Espíritu y a la palabra de Dios. Por lo tanto, chicos, chicas, esto es bien importante que lo entendamos porque en los siguientes versículos vamos a hablar de milagros, otros de profetizar. Esta es una palabra que es bien importante entender a qué se refiere y vamos a hablar primero Dios de eso y otros versículos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar entonces en oración. Por favor, Areli, ¿nos puede usted dirigir en oración para terminar este tiempo? Ay, creo que no está Areli. O Daniela, ¿tienes tu micrófono a la mano, Daniela? Porque nos queda un minutito. Sí, vamos a orar. Bendito Gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por tu fidelidad y tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerlo en práctica. Y te damos gracias por la vida de Mario y por la vida de cada uno de los jóvenes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Pues nos queda un minutito para saludarnos.